Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es así que encontramos la creación de la tierra en el capítulo 1, la ubicación del hombre en la tierra, y luego la declaración de que en el séptimo día Dios reposó. No reposó debido a que él estaba cansado por toda la energía que había empleado en crear la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Eso significa que él no puede cansarse. Pero él había terminado ya su trabajo, así que simplemente descansó del mismo. En otras palabras, no había más nada para crear. Todo había sido creado. Si Dios realmente se tomara el día libre y no hiciera nada, la tierra estaría hecha pedazos. Porque la Biblia dice que las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que por Él todas las cosas subsisten. Todo lo que había para crear fue creado en ese lapso. Nada nuevo hay ahora para crear. Luego ha habido un deterioro gradual de todas las cosas. La segunda ley en termodinámica dice que todo se está desgastando gradualmente, enlenteciéndose y en un proceso de degradación. Sir Jenner dijo que el universo es como un enorme reloj que sufrió un golpe y su ritmo es cada vez más lento. Así que Dios descansó de la creación. Él santificó, es decir, Él puso aparte ese séptimo día como día de reposo. Y Dios hizo con Israel un pacto. Ese pacto decía que ellos debían guardar ese día sabático a través de todas las generaciones. Bueno, algunos preguntan, ¿cuándo comenzó la iglesia a reunirse los domingos? Y aquellos que aún disfrutan reunirse los sábados, tratan de culpar a Constantino por el cambio de la celebración para el día domingo. Pero hay indicaciones, incluso en el libro de los Hechos, acerca de que los cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Incluso en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él habla de que cuando se reuniesen en el primer día de la semana, trajeran sus ofrendas para que mientras él estuviese allí no se recolectase nada. Es interesante que el número de Jesús, en un sentido numérico, es el número 8, que es el número de un nuevo comienzo. 7 es el número de integridad. 6 es el número del hombre, la imperfección. Pero cuando se completa el ciclo de 7, obtenemos 7 notas de la escala musical, 7 colores, 7 días en la semana. Es un número que tiene una connotación de integridad en sentido bíblico. Es así que cuando usted completa el número 7, ahora comienza un nuevo ciclo. El número 8, entonces, es el número de un nuevo comienzo. Es empezar otra vez. En estructuras numéricas, el número 8 es el número de Jesús. Todos los nombres de Jesús en el griego son divisibles entre 8. El número del nuevo comienzo. Parece que la iglesia primitiva, o muchos de sus integrantes, se reunían el primer día de la semana, que sería el octavo día, el día que es el número para Cristo. Pero realmente no debe de haber discusión en esto, porque como Pablo dice en Romanos capítulo 14, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En la carta que él le escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 2, les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, el Sabbat es sólo una sombra de lo que ha de venir, no es la sustancia misma. Una sombra no puede serlo. La sustancia es la que crea a la sombra. La sustancia es Jesús. La sombra a la que Jesús se refirió del Antiguo Testamento era el Sabbat, el día del reposo. Es así que Jesús se convirtió en nuestro Sabbat como cristianos. Él es nuestro reposo. Nosotros hemos dejado nuestras labores y entramos en su reposo, así como Cristo es nuestro Sabbat. Reitero, Él es nuestro reposo. Y los días de reposo en el Antiguo Testamento esperaban a Jesucristo, que traería ese reposo. No hay ya más justicia por las obras de la ley, sino que la justicia ahora es por fe, confiando en Cristo Jesús. Una característica de estas personas que hacen tanto énfasis en un día particular para la celebración es que ellos no tienen ningún día de reposo realmente. Ellos buscan agradar a Dios guardando la ley, pero ellos no han entendido cuál es la sustancia. No han entendido a Cristo y no han entrado en el reposo que es en Cristo Jesús. La ley del sábado fue dada acorde a Éxodo capítulo 22, y fue dada a la nación de Israel y todos aquellos que habitaban con ellos, a pesar de no ser judíos. Estaban ellos también obligados a guardar el Sabbat. Pero el Sabbat nunca fue una regulación puesta para la iglesia de los gentiles. De hecho, en el libro de los Hechos, hubo cierto hombre que llegó a la iglesia de los gentiles allá en Antioquía y comenzó a decir que no se podía ser salvo a menos que se guardara la ley de Moisés y que fueran circuncidados. Pablo y Bernabé fueron a la iglesia de Jerusalén para resolver este problema. El apóstol Pedro dio testimonio de su llamado por Dios para ir a los gentiles y del trabajo inicial del Espíritu Santo cuando fue a ellos. Pero luego Pedro sugiere que no pusimos sobre ellos yugo de esclavitud, refiriéndose a la ley, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres fueron capaces de guardar. El apóstol Pablo y Bernabé testificaban de la maravillosa obra del Espíritu Santo entre los gentiles a lo largo del mundo en donde no estaban guardando la ley. Finalmente Santiago dijo: sugiero que no pongan sobre ellos ninguna carga mayor que escribir y darles saludos cristianos, y decirles que se abstengan de lo sacrificado a ídolos y de fornicación, y si ellos hacen esto, hacen bien. Pero nunca hubo referencia para los gentiles acerca del Sabbat o del resto de la ley o de las ordenanzas. Así que Dios estableció el reposo y santificó el séptimo día e hizo un pacto con la nación de Israel. Pero Dios también estableció un patrón. 6 días trabajarás en sus labores y al séptimo día descansarás. Un día para el Señor. Sería sumamente saludable para todos nosotros si pudiéramos tomarnos un día libre a la semana para descansar y no hacer nada. La razón de que tengamos tanta tensión mental, la razón de que se sufran tantos ataques cardíacos y otras complicaciones de la salud, es porque las personas no han estado obedeciendo la ley de Dios en cuanto al séptimo día. Pero sería saludable. No le haría ser más espiritual, simplemente sería bueno para usted. Así que, mientras vemos el versículo 4, vamos a entrar en una clase de recapitulación de ciertos aspectos de la creación al expandir algunos aspectos de esta. A medida que entramos en la próxima sección, comenzando con el versículo 4, vamos a encontrar que Dios ya no aparece como Elohim, como lo vemos en el capítulo 1.
ahora Él es Jehová o Yahvé, Elohim. Porque ahora vamos a ver a Dios relacionándose con el hombre. Y siempre que Dios comienza a relacionarse con el hombre, Él lo hace a través de estos maravillosos nombres de Yahvé o Jehová. Dios buscando ser lo que el hombre necesita. Y es debido a esto que, siendo una extensión de la creación del hombre y todas las cosas, algunas personas lo ven como un segundo relato y lo ven tontamente como una contradicción del primero. Ellos le llaman al primer capítulo el elogístico, luego lo llaman yaveístico, y luego encontramos en un raconto más extenso al que ellos llaman sacerdotal. Y así tenemos estas teorías de J.E.P. acerca de si eran o no los escritos yaveísticos o elogísticos o sacerdotales, llegando a cosas tan confusas que nosotros, estimados oyentes, las vamos a dejar de lado y los vamos a dejar a ellos con su confusión, y nosotros vamos a seguir con el estudio de lo que Dios dice. Y Dios dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que Jehová Dios, y en cualquier lugar que usted encuentre Jehová, todo en letras mayúsculas, como lo encontramos en algunas traducciones, significa que es el nombre de Dios al que los judíos veneraban tanto que no podían siquiera mencionarlo. En los manuscritos ellos no escribían las vocales, solo las consonantes. Entonces este nombre quedaría así, J-H-V-H. Ahora, trate de pronunciarlo usted. ¿Verdad que no puede? Es imposible pronunciarlo. Así que nosotros no sabemos cuáles son las vocales que faltan. El consenso general de opinión es que el nombre sería pronunciado Yahvé, pero en algún momento la pronunciación Jehová se popularizó más que Yahvé. Ahora, probablemente Yahvé es la pronunciación correcta, pero con seguridad de eso no lo sabemos. Este es el nombre con el que Dios ha buscado relacionarse con el hombre. Y es el nombre que habla del deseo de Dios de llegar a usted y a todas sus necesidades. Así que siempre que usted encuentra estas mayúsculas, Jehová, es que simboliza el nombre de Dios. También puede encontrar la J en mayúscula y el resto en minúscula. Y esta es la traducción del hebreo Adonai, que significa Jehová a manera de un título. Así que todas las mayúsculas significan que es una traducción de Yahvé, Jehová como nombre, el nombre de Dios, Yahvé. Aquí tenemos el primer uso de ese nombre en la Biblia, en el día en que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y agrega, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Vemos que pareciera que no hubo lluvia antes del tiempo de Noé. Antes de eso, por la tarde se levantaba una llovizna desde la tierra, y ésta regaba con ese rocío, con esa llovizna, a la tierra. Es interesante notar que aunque no había lluvia, sí había ríos. Había 4 ríos que salían del jardín del Edén. Ahora, ¿cómo es que puede tener usted ríos si no hay lluvia? Esto crea un problema bastante interesante, con el cual se puede especular, pero es muy posible que hubiera cavernas subterráneas con una gran cantidad de calor y fuerza y agua entrando desde el mar a estas cavernas subterráneas que son como un generador de vapor, por así decirlo. El volcán, el vapor, con este condensándose y fluyendo como agua. Y así tendríamos un suministro de agua. Usted podría tener en este punto mucha agua subterránea con esta gran manta de humedad alrededor de la atmósfera y demás,
por la noche la llovizna que sube, y así tendríamos la forma en que la tierra era regada en los días antes del diluvio. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que vemos que Dios en el capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, creado a semejanza de Dios, con la habilidad de adorarle y de tener compañerismo con él. También dice la Biblia, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Bien, oriente vendría a ser al este, si tomásemos como punto de partida el lugar donde había sido creado Adán. En cuanto a la ubicación, nosotros no sabemos dónde estaba el jardín del Edén. Es que no tenemos manera de encontrar su ubicación, ya que desde esa época hubieron varios cambios cataclísmicos en la geografía terrestre. Esos cambios produjeron precisamente la transformación del curso de los ríos y de las montañas. Existe una pequeña escritura de la que conocemos muy poco, es un comentario concerniente a la época de Peleg, acerca de que en su época la tierra fue dividida. Algunas de las últimas teorías dicen que los continentes se desplazan. Dicen que en algún momento los continentes estuvieron unidos, conectados, pero estos se desplazaron y aún hoy lo siguen haciendo. Es una teoría muy interesante. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo fue que sucedió esto? ¿Cuánto tiempo hace que sucedió? Según este relato, sucedió en el tiempo de Peleg, y se lo coloca simplemente allí, dando lugar a que las personas especulen con esto. Nosotros llegaremos a esto en unos momentos aquí en Génesis. Pero ahora decimos que Dios plantó un huerto al oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. Dios realmente hizo un lugar especial para Adán. Él hizo este jardín, o plantó este jardín, y luego puso al hombre en él. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estimado oyente, aquí tenemos un hermoso jardín que Dios plantó con árboles florecientes y llenos de fruto. Todo puesto allí para que el hombre lo disfrutara. Eso debe haber sido realmente hermoso. En el medio del jardín había dos árboles. Uno, el árbol de la vida. El otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y continúa la Biblia diciendo, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y yo le digo, si usted pudiera deducir dónde está su ubicación, podría ir en busca del oro de Havilá. ¿Dónde queda? No me pregunte, no lo sé. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Pero sin duda es una ubicación diferente a la que tenemos hoy. Algunos piensan que tal vez sea una referencia al río Nilo. Pero realmente hay muy poca relación entre el Nilo, el Tigris y el Éufrates, que son los próximos 2 ríos que se mencionan. El nombre del tercer río es Hiddekel, actualmente el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Así que 2 de los ríos, el Tigris y el Éufrates, algunos creen que eran una clase de canales que conectaban al Tigris y al Éufrates en la llanura de Babilonia. Algunos tratan de ubicar el jardín del Edén en algún lugar de la llanura de Babilonia, en el territorio situado entre el río Tigris y el Éufrates.
Y ellos dicen que esta es la cuna de la civilización.